Hola, 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 ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en este tutorial continuaremos confeccionando a nuestro tierno Grinch. En esta segunda parte estaremos confeccionando su cabeza con todo y su cabello. Que si aún no ha visto el vídeo anterior donde les muestro todos los materiales que se necesitan para realizarlo enterito y además ya realizamos su cuerpito hasta terminar su cuello, en la descripción de este tutorial usted podrá encontrar dicho enlace. Y si está al día, entonces comencemos. He tejido desde la vuelta 38 y hasta la 42 16 puntos bajos en cada vuelta, que es lo mismo que tejer 80 puntos bajos en total. Además ya he colocado relleno en todo este cuerpito y también un poquito, solo un poco, en las piernas. Coloque relleno de forma tal que les quede más bien un poco plano, no tan redondo. Vean que les quede con esta formita o como usted lo desee, pero no rellene demasiado. Vamos a continuar con la vuelta 43, donde ya comenzaremos a realizar la cabeza. Y esta vuelta 43 la realizaremos con 16 aumentos. Vamos a terminar esta vuelta con un total de 32 puntos. Comencemos el primer aumento. Dos, y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 44 repetiremos durante 8 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 40 puntos. Comencemos: un punto bajo, 2, 3 y seguido un aumento. Así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 45 repetiremos durante 5 veces 7 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 45 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y seguido un aumento. Así repetiremos 7 puntos bajos y un aumento 4 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 46 vamos a realizar 45 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 47 repetiremos durante 3 veces 14 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 48 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y seguido un aumento. Así repetiremos 14 puntos bajos y un aumento 2 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 48 realizaremos 48 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 49 repetiremos durante 2 veces 23 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 50 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 y seguido un aumento.
Y así repetiremos 23 puntos bajos y un aumento una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 50 repetiremos 2 veces 24 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 52 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y aquí encimita de este aumento de la vuelta anterior, el aumento. Y así repetiremos 24 puntos bajos y un aumento una vez más hasta terminar la vuelta. Y así como hemos hecho las vueltas 49 y 50, siempre con puntos bajos y luego un aumento sobre el aumento de la vuelta anterior, así continuaremos las vueltas siguientes, siempre aumentando a cada lado. En la vuelta 54 y en adelante realizaremos vueltas de 58 puntos bajos cada una sin aumento ninguno. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y las vueltas que siguen. En la vuelta 59 repetiremos durante 2 veces 26 puntos bajos y una disminución triple y terminaremos esta vuelta con 54 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Y ahora haremos una disminución triple, pero lo estaré haciendo en la forma tradicional. Inserto, tomo lazada una vez, en el siguiente punto 2 veces y en el siguiente por tercera vez. Y cuando tenga 4 hebras en el gancho, tomaré lazada y cerraremos estos 3 puntos bajos juntos. Y así volveremos a repetir 26 puntos bajos y una disminución triple para terminar la vuelta. En la vuelta 60 repetiremos durante 9 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 45 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 61 vamos a realizar 45 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 62 repetiremos durante 3 veces 13 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 42 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 y le sigue una disminución. Y así repetiremos 13 puntos bajos y una disminución 2 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 63 repetiremos durante 6 veces 5 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 36 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue una disminución. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta.
En la vuelta 64 repetiremos durante 6 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 30 puntos. Un punto bajo, dos, 3, 4 y seguido una disminución. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 65 realizaremos 30 puntos bajos sin disminución alguna. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. También en la vuelta 66 he tejido 30 puntos bajos. Además he colocado un poco de relleno aquí en el cuellito, lo que faltaba, y un poco en la cabeza. No todo lo que necesitamos, solo un poco para luego colocar más. Continuemos con la vuelta 67 donde repetiremos 3 veces 8 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 27 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y seguido una disminución. Y así repetiremos 8 puntos bajos y una disminución 2 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 68 repetiremos durante 3 veces 7 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue una disminución. Así repetiremos 7 puntos bajos y una disminución 2 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 69 repetiremos durante 6 veces 2 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 18 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. Hagamos una última vuelta, la vuelta número 70, donde realizaremos 6 repeticiones de un punto bajo y una disminución y terminaremos esta vuelta con 12 puntos. Un punto bajo y seguido una disminución. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y una disminución hasta finalizar la vuelta. Una vez terminemos la vuelta 70, vamos a cortar hebra dejándola un poquito larga, pues la estaremos utilizando para luego cerrar esta cabecita. Extraemos la hebra y además vamos a colocar todo el relleno que permita esta cabecita hasta que coja pues la formita bien parejita, esta formita. Incluso puede colocar el relleno antes de terminar esta vuelta 70 y así pues le resultará más fácil. Ahora sí, con agujita lanera vamos a cerrar. Una vez colocada la aguja lanera, vea cómo cerrar. Estaremos tomando las hebritas delanteras, una de adentro hacia afuera, otra de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta agarrar todos los puntos. Ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y volveremos a introducir la aguja lanera justo en la primera hebrita que agarramos. Y ahora sí, alamos bien fuerte hasta que se cierre. Listo.
aseguramos y escondemos la hebra. Una vez realizado el cierre, este será el resultado y ahora vamos a colocar este cabello. Es súper fácil. Recuerde que para este cabello vamos a necesitar hilo acrílico, o sea, no algodón, un hilo acrílico. Vuelvo y les repito, como en la primera parte, este es el color de hilo que más se parece, ¿no?, al de algodón que utilicé para el cuerpo, pero usted trate de utilizar un hilo que sea prácticamente igual, es lo ideal, aunque así el resultado me ha encantado. Este hilo en específico es de la marca Love This Yarn y su nombre es Key Lime, o sea, es como un verde lima. Ya saben, 100% acrílico. Vamos a estar colocando hebritas de ese hilo en aproximadamente entre las vueltas 45 y 55. Es aproximado, usted puede colocar más si así lo desea, y yo he colocado solo una hilera. Aquí tengo 10 hebras puestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá también ya he colocado 8 y vamos a colocar 2 más juntos. Vean, vamos a doblar el trocito de hilo. En dependencia de qué tan largo usted quiera este cabello, pues es el trocito que va a cortar. La verdad que no va a ser de este largo, va a ser muy cortico, pero para mayor comodidad al ubicarlo es pues mejor un trocito así. Vean como del tamaño de la mano. Y vamos a doblarlo a la mitad. Con el mismo gancho que estén utilizando, vamos a insertar entre 2 vueltas. Aquí entre 2 vueltecitas. Y agarrar pues una hebra de adentro. Agarramos el hilo, lo extraemos y volvemos a tomar estas dos puntas y las pasamos. Listo, ale bien fuerte y ya así es suficiente. Vamos a colocar una más juntos. Doblamos por la mitad. Insertamos entre 2 vueltas y agarramos una hebrita. Y esto trataremos de hacerlo lo más al ladito posible, ahí donde está esa curvita, justo ahí debajo, pues lo haremos. Y así me va a quedar lo de los lados. Para los pelitos de arriba estaré utilizando, voy a colocar 4 hilitos, con 4 creo que será suficiente. Y lo que estaré haciendo pues será lo mismo, tomar unas hebritas de acá arriba. Vamos a ver. Así toma entre 2 punticos, donde usted pueda insertar el gancho. Ya tenemos una. Si quiere hacerlo con un gancho más fino para que le sea más fácil, claro que sí, también puede hacerlo. Doblamos a la mitad. Ya llevamos 2. Y vamos a colocar una última. Listo, ya tenemos 4. Y una vez las hayamos ubicado, recuerden tener a mano ya un peine de mascota. Bueno, yo tengo este, pero el que usted tenga está bien. Es el que utilizamos para peinar mascotas. Vamos a recortar un poquito
este cabello. Lo he colocado largo solo para comodidad, pero ahora voy a recortarlo un poco. Esto lo puede hacer a su gusto, el largo que usted desee para su Grinch. Incluso después lo voy a recortar más. Y acá arriba pues algo así. Listo. Y con este peine para mascota vamos a peinar este hilo para lograr ese efecto peludo como de lana, con mucho cuidado de no dañar el tejido, por supuesto. Vaya haciéndolo con mucha paciencia y poquito a poquito. Comience por abajo y luego va corriendo hacia arriba hasta lograr peinar lo más pegadito al tejido, pero sin dañarlo. No podemos dañar lo que ya tenemos listo. Bueno, así estaré peinando hasta lograr que todo me quede como esto, bien liso, bien peludito. Esto hágalo con mucha paciencia. Puede hacerlo también sobre su mesa y así va peinando ambos lados para que queden lo más similar posible. Y también acá arribita vamos a hacer lo mismo. Bueno, ya al regreso lo tendré bien peinadito. Este es el resultado luego de peinar y peinar, vea. Y acá pues ya lo he recortado un poco. Esto es lo que quiero. Entonces con una tijerita vamos a tratar de cortar ambos lados lo más similares posible. Y después de haberlo recortado así, vean como acá hay menos, para que no quede con tanto volumen. Pudimos haber colocado menos hilo, pero ya he colocado todo el hilo, así que haremos algo diferente. Vamos a hacer esto. Sin miedo, haga cortecitos así y eso va a quitarle volumen. Va retirando. Vean cómo bajó. Y así va a seguir haciendo hasta que quede a su gusto. Retira toda la lanita que va a ir soltando y luego que la haya soltado toda, pues vuelve a emparejar un poquito, que en realidad si no queda parejo pues también está bien. Y ya luego pues le va haciendo así, a modo de que quede más bien acostadito, como hacia abajo. Y este será mi resultado. Vamos con la parte de arriba. Está pues un poco larga. Vamos a darle una formita, como una puntica. Y es que mientras más cortico lo dejemos, pues más paradito va a quedar y no se va a caer hacia los lados. Lo empareja un poquito. Le puede hacer lo mismo que le hicimos a los lados, hacerle así para que no quede con tanto. Y listo. Así nos habrá quedado este cabello. Vea como si hay diferencia en los tonos de verde, pero aún así me encanta. Si usted tiene colores más similares sería ideal. Yo acá utilicé un verde limón y esto es un verde lima, pero repito, son los que tengo en casa.
Y así hemos acabado la cabeza con el cabello de nuestro Grinch. En el próximo tutorial estaremos haciendo todos los detalles de su rostro. Espero y este tutorial haya sido de su agrado, y si ha sido así, no olvides regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más personas. Además, si desea continuar viendo tutoriales nuestros, le invito a que se suscriba y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. Chao, chao.